Adonai Yahweh Sebaot, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, Abba, daré este tema médico por el bien de los amados Sahim y Agayot, de gozo y paz, no solamente de gozo y paz, sino de los Kedoshim, los santos a nivel mundial, y de los amigos o amigas que nos ven a través de internet. Toda Gabá Yahshua Mashiach, Omen Beomen. Siéntense por favor, amados Sahim. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet, todo el material es gratuito. Hay videos, hay apuntes, hay audios. Esa es una congregación mesiánica. Nosotros guardamos la Torah, lo que es la ley de Dios, ustedes la han conocido así. Guardamos los mandamientos, guardamos el Shabbat, guardamos la santidad. Y no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Hay una sustancia, bendito es el nombre de Yahweh, hay una sustancia en la naturaleza. De hecho, el Eterno, pues nos hizo de minerales, nos hizo de la tierra, y hay una sustancia que se llama magnesio. El magnesio, de hecho, está en la tierra, y las plantas aprovechan, digamos, el magnesio, lo van absorbiendo, y entonces llega a las plantas. Tú ya sabes cómo, necesitan de sol, necesitan de agua, pero en sí el magnesio no es que esté ya en la planta como tal, sino que lo absorbe de la tierra. Ahora, ¿para qué sirve el magnesio? Porque el magnesio normalmente lo has oído como magnesia, y que sirve para cuando hay problemas de estreñimiento y demás. Es parte de lo que el Eterno crió en cuanto al cuerpo humano, y por el pecado pues son las enfermedades. Pero quiero dar esta plática, decía yo, por el bien de muchos amados Sahim y Agayot que padecen del sistema nervioso. Si tú eres muy nervioso o eres muy nerviosa, padeces mucho de estrés, o inclusive ya lo último, crisis de pánico para las personas que no son creyentes, porque los creyentes no vamos a tener ni tenemos crisis de pánico. El magnesio es lo mejor. ¿Para qué sirve el magnesio? Relaja los músculos. Es un relajante muscular, y entonces la tensión muscular desaparece o se controla en un buen porcentaje, casi el 95%. El magnesio equilibra el sistema nervioso. Entonces, hay veces que hay sustancias que se alteran, disminuyen o se aumentan mucho en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, la dopamina, la adrenalina, de lo cual ya hemos hablado, la noradrenalina, conocida como epinefrina o norepinefrina. Y entonces, el magnesio equilibra mucho el sistema nervioso en cuanto a las sustancias, los mediadores químicos. Ahora, el magnesio hace que produzcamos serotonina, y que la serotonina se produzca bien. Y la serotonina, por así decirlo, es una sustancia que el Eterno ha permitido que haya en el cuerpo para el bienestar de la persona. O sea, las personas que tenemos la serotonina normal, nos sentimos bien, nos sentimos frescos, nos sentimos fuertes, a pesar de que va uno ya en años, en el caso mío, por ejemplo. Entonces, el magnesio va a hacer que la serotonina se mantenga a un nivel normal. Hay muchos antidepresivos que nosotros como médicos utilizamos, al menos yo como médico utilizo para las personas que no quieren nada con la bendita Torah, la palabra del Elohim de Israel, y entonces, bueno, pues no dejan otra alternativa más que prescribir un antidepresivo. Y los antidepresivos lo que hacen es aumentar la serotonina. Entonces, una manera de aumentarla normal, o sea, naturalmente, sin un medicamento antidepresivo, sería el magnesio. Es lo mejor, él es lo mejor. Ahora, decía yo que el magnesio es un mineral, se encuentra en la tierra. En la química, en química nosotros lo abreviamos como Mg, siempre en las fórmulas químicas decimos Mg. El magnesio es antiestrés, No hay que recurrir a las drogas en cuanto, me refiero pastillas que ya están controladas y demás, porque el magnesio es muy bueno para el estrés y es natural y es barato. Ahora, cuando una persona tiene mucha fatiga, bueno, puede tener la presión alta o baja más bien, o puede tener alguna situación de bradicardia, latido de corazón muy lento, etcétera. Pero generalmente, si una persona tiene su presión normal,
si no tiene parasitosis, si no tiene anemia y tiene fatiga, lo que tiene es falta de magnesio. Falta de magnesio. El magnesio es excelente para el insomnio. Si las personas que no pueden dormir toman magnesio, y entonces pueden relajarse muy bien y poder dormir. Y vuelvo a repetir, después hablaremos de las dosis, y se puede hacer aquí sin ningún problema, porque el magnesio es natural, es decir, no va a haber problema para conseguirlo. Ahora, la medicina, los medicamentos, no todos, pero sí algunos, o un buen porcentaje de ellos, que se utilizan para los nervios, como tú has oído, para el estrés, etcétera, generalmente afectan la memoria. El magnesio no. El magnesio aumenta la capacidad de memoria, inclusive en personas de mayor edad. Entonces, repito, no todos los medicamentos psicotrópicos, como le llamamos, no todos los ansiolíticos de prescripción médica que te recogen la receta, pero sí la gran mayoría hacen que la memoria anterógrada se vaya para abajo. Entonces el paciente se puede acordar de cosas de muchos años antes, pero a veces no recuerda lo que comió hoy a mediodía. Entonces, cuidado con esos medicamentos. El magnesio no causa ese problema. El magnesio relaja, pero lo que va a hacer es, en lugar de quitar la memoria o afectar la memoria, mejor dicho, la va a aumentar, aumenta la memoria. Cuando un paciente tiene falta de concentración, a veces decimos, o el mismo paciente dice, doctor, no necesitaré unas vitaminas, etcétera. Lo que necesita la gran mayoría de los pacientes es magnesio. Para la concentración, lo mejor es el magnesio, Ahora, los pacientes que tienen palpitaciones, latidos rápidos del corazón, o inclusive arritmias cardíacas, es decir, cuando el corazón no está latiendo a su ritmo, lo mejor es el magnesio antes que otra medicina y lo voy a decir con toda autoridad porque soy médico cirujano ya de muchos años, antes que lo que pueda prescribir un cardiólogo que sea yo respeto mucho a los colegas cardiólogos, pero antes de lo que pueda recetar un cardiólogo así muy sofisticado para las arritmias, lo mejor es utilizar magnesio. El magnesio quita las arritmias, cuando el corazón está latiendo de una manera que no es la correcta. Ahora, el magnesio interviene en más de 350 reacciones enzimáticas. Y este video, a propósito, lo estoy haciendo porque muchos hermanos estuvieron escribiendo o hablando por teléfono diciendo, queremos que el ROE hable de esto, queremos que el ROE o el doctor hable de esto, porque ciertamente a veces encuentras en internet muchos videos, pero no son subidos por gente profesional. Es decir, alguien se pone una bata blanca y de repente dice que es médico, o alguien que es casero empieza a dar referencias de el cloro, del sodio, del magnesio, etcétera, pero son videos caseros que no están apoyados como con un profesional. Y entonces por eso, por amor al Eterno en primer lugar, y por amor a ustedes estoy filmando este video, estoy grabando este audio, porque no te está hablando una persona casera, sino un médico ya con 40 años de experiencia para cabo de Yahshua Mashiach, para la gloria de Yahshua Mashiach. Entonces el magnesio interviene en más de 350 reacciones enzimáticas. El magnesio tiene que ver con todo. Hay sustancias, pondré un ejemplo, el cloro, sí, y nosotros en química Cl ponemos, el cloro tiene actúa en determinadas reacciones enzimáticas. Pero el magnesio se lleva a todos. El magnesio es importantísimo para el organismo. Por ejemplo, una de las reacciones enzimáticas, y vean qué tan importante es esto, por ejemplo, el calcio, es el cuarto factor de coagulación. Si no hay magnesio, aunque haya calcio, no se coagula igual. Es decir, el paciente puede tener una herida, se hace una herida y está sangra, etcétera, porque le falta magnesio. Entonces, para que se aproveche bien el calcio, tiene que haber magnesio. Para buenos dientes, el magnesio. Para buenos huesos, el magnesio. Es decir, dar calcio, sí, pero darlo acompañado de magnesio. En el embarazo, por ejemplo, sí se dan cierto tipo de vitaminas y minerales, pero no se da magnesio, está incompleto. Entonces, en la mayoría de productos que yo receto para mis pacientes que están embarazadas,
tienen que llevar magnesio. Si tiene una buena dosis, por ejemplo, 50 miligramos de magnesio en cada tableta, para una mujercita embarazada es más que suficiente. Entonces, repito, el magnesio tiene que ver con más de 350 reacciones enzimáticas. Y una cosa curiosa, la primera pregunta que a veces hacen los pacientes es, oiga doctor, ¿y esto no produce cálculos? ¿Cálculos en los riñones? No. El magnesio, esto es algo muy importante porque ahí me encontré en internet una que otra referencia de que cuidado con el magnesio, produce cálculos. Es al contrario. Si hay buena dosis de magnesio, entonces lo que va a hacer es que no se van a producir cálculos en los riñones. Cuando falta magnesio, entonces el oxalato de calcio se va cristalizando en los riñones y es ahí cuando viene la litiasis renal, o sea, los cálculos renales. Pero el magnesio no va a producir cálculos renales como tal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces el magnesio se puede tomar sin preocupación. Ahora, no vengo aquí a recetar así, al ahí se va. No. Voy a dar varias reglas para seguir en breve. Ahora, el sistema nervioso es lo que controla todo, el sistema nervioso central. Entonces nosotros vemos que hay neurotransmisores y neuromoduladores. Para que todos los neurotransmisores y los neuromoduladores funcionen bien, se necesita magnesio. Cuando un paciente, por ejemplo, está tomando diuréticos porque retiene líquidos y se le da, por ejemplo, furosemida y está bien ese diurético, o hidroclorotiazida y está bien ese diurético, o cualquier otro diurético con ácido etacrínico y demás. Generalmente, como médicos, damos potasio, porque si se pierde potasio se pierde potasio con el diurético, pero también se arrastra magnesio. Entonces, en pacientes que están recibiendo una dosis agresiva, por así decirlo, ¿verdad?, de diuréticos, no nada más hay que prescribir cloruro de potasio, sino magnesio. Porque si no, entonces el paciente va a empezar con calambres. Los calambres se dan, es una contractura muscular por falta generalmente de cloruro de potasio. Pero muchas veces los calambres se dan por falta de magnesio. Inclusive pacientes que no toman diuréticos y que tienen calambres en las noches, generalmente no es por falta de cloruro de potasio, sino por falta de magnesio. Y ahora vamos a ver en breve cuáles son los alimentos donde viene el magnesio, antes de que pensar en tomar algunas tabletas de magnesio. Y cuando hay alteración del estado de ánimo, o sea, trastornos del ánimo, del estado de ánimo, y yo prescribo el magnesio, es importantísimo prescribir magnesio. Recordemos que muchas enfermedades tienen un trastorno espiritual, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, pero el magnesio en estas enfermedades cae muy bien. Repito, en la ansiedad, en el estrés, los nervios que tú conoces de ser muy nervioso, en el trastorno obsesivo compulsivo, en el trastorno bipolar, el magnesio da excelentes resultados. Hay pacientes que son deportistas, por ejemplo, tengo pacientes que son deportistas, pacientes que van al gimnasio o que corren mucho, son de bicicleta de montaña, aficionados al ciclismo de montaña y demás, y esos pacientes, esas personas sudan mucho. No nada más hay que darles potasio, hay que darles magnesio y van a rendir mucho más en el deporte. Ahora, decía yo que los diuréticos disminuyen el potasio y también el magnesio. Es muy importante eso. Si alguien de ustedes está tomando diuréticos y le ha prescrito su médico sales de potasio, cloruro de potasio, a veces vienen en tabletas efervescentes, a veces vienen en sobres de polvo, o a veces vienen en grajeas que se tragan, que se toman así, se pasan. Es muy importante que si has tenido calambres, veas si no te hace falta magnesio, o sea, seguramente te falta magnesio. Bueno, cuando hay cefalea, el clásico dolor de cabeza, y ya también está el tema de la migraña, que a veces o muchas veces tiene un trastorno espiritual, pero en dolores de cabeza muy intensos, que generalmente son
dolores de cabeza tensionales, volvemos al estrés, volvemos a los nervios. La mayoría de las personas es muy común que tomen 2, 3 analgésicos y dicen, ya se me quitó el dolor de cabeza y mañana veré cómo estoy en el trabajo, y tiene cantidad de trabajo y tiene mucho estrés, tiene muchos nervios, tiene mucha ansiedad y otros 2 analgésicos adentro del organismo. Entonces, lo mejor es tomar magnesio. Y esos dolores de cabeza tensionales que dan, etcétera, se van. Ahora, cuando el paciente come mucha azúcar, panes de dulce y demás, o toma mucho alcohol, cualquiera de esos aspectos, va a disminuir mucho el magnesio. El alcohol es diurético y entonces, aunque no esté tomando una pastilla de diurético, está eliminando mucho, por la orina está eliminando mucho magnesio, y el paciente va a tener problemas, no solamente en su corazón, va a tener problemas hasta en los huesos, decía yo, los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Si el paciente come mucha azúcar, aunque no sea diabético, va a tener una disminución del magnesio. Ahora, más si el paciente es diabético. En el paciente diabético hay un síndrome. El síndrome es poliuria, o sea, mucha orina, polidipsia, mucha sed, polifagia, que es mucho comer. Entonces, precisamente porque está orinando mucho, está perdiendo mucho magnesio. Y va a tener calambres y va a tener muchas otras alteraciones, inclusive cardíacas. Ahora, ¿qué tipos de magnesio hay? Hay muchos tipos de magnesio, por ejemplo, gluconato, hay óxido de magnesio, hay citrato de magnesio. ¿Cuál magnesio tomar en caso de que se necesitara? Cualquiera de ellos da el mismo resultado. Yo sé que alguno que otro podía rebatir ahí y decir, no, es mejor el citrato, es mejor el óxido. Por cierto, hay óxido de magnesio y es excelente. El problema es que muchas veces en internet vas a encontrar que es mejor es mejor el otro, porque lo venden ellos. Entonces yo aquí desenmascaro eso como médico cirujano. Si es gluconato, si es óxido de magnesio y citrato, va a dar el mismo resultado en cuanto a antiestrés, antiarrítmico, etcétera, etcétera, etcétera. Decía yo, y quiero recalcar mucho esto en los calambres musculares, porque hay muchos pacientes que no toman diuréticos y que me llegan al consultorio y me dicen, oiga, yo tengo muchos calambres en la noche. Segurito, si no está tomando diuréticos, es falta de magnesio, no falta de potasio, sino es falta de magnesio. En los hipertensos está súper indicado el magnesio. ¿Qué hace el magnesio? Como calma el estrés, entonces las arterias se relajan. Aparte de que relaja las arterias, la presión va a disminuir, y ahí es donde pido yo mucha cordura para utilizar el magnesio, porque si alguien está tomando, por ejemplo, un antihipertensivo, no hay el riesgo de que baje más la presión de lo que debe, más de lo normal, pues. No hay ese riesgo, no pasa nada, porque es una sustancia natural. Lo que sí puede ser que se necesite ajustar la dosis de magnesio para que el paciente no se sienta en un momento dado cansado. Y ustedes me dirán, doctor o Roe, ¿no está usted diciendo que es para la fatiga? Sí, pero es que si se toma demasiado magnesio, también puede llevar un efecto sedante y eso causaría una fatiga. Y no es culpa del magnesio, sino de la persona que muchas veces piensa que por tomar más medicina se va a sentir mejor. Tengo de hecho pacientes que han sido intoxicados tomándose vitaminas. Ellos mismos van a la farmacia y piden, deme esta vitamina. ¿Cuál es la dosis? Le dicen al farmacéutico, una tableta diaria. Ellos dicen, pero estoy muy cansado, pues tómese 3. O él mismo se lo autorreceta, y eso está muy mal, no debe de ser. Bueno, entonces en los hipertensos va a normalizar la presión, va a evitar las taquicardias. Y algo muy interesante, realmente el hipertenso tiene colesterol malo elevado. El magnesio disminuye el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno, porque el colesterol bueno, lógico, tiene que haber en el organismo. Hay personas que no quieren tener nada de colesterol. El colesterol tiene que haberlo en el organismo. Todo lo que puso el Eterno es por algo. Entonces disminuye el colesterol malo y aumenta el magnesio, el colesterol bueno. Ahora, muchos pacientes, aunque no tienen calambres, tienen espasmos musculares. No me refiero a los tics que mucha gente tiene, sino que de repente el paciente puede llegar y puede sentir más que un tic,
que se le están moviendo los músculos demasiado. No es un calambre como tal, son espasmos musculares y generalmente es por falta de magnesio. Ahora, esos espasmos musculares no solamente van a ser en los músculos, por ejemplo, del antebrazo, sino los mismos espasmos de los vasos sanguíneos. Entonces, el magnesio está muy bien indicado para los pacientes que tienen ya problemas complicados, por ejemplo, una angina de pecho. Ya eso estamos hablando de cosas mayores. Está muy bien indicado el magnesio. Ahora, en las arterias se acumula el colesterol malo y también se acumula calcio. Es decir, que el calcio es muy bueno, pero si el paciente no lleva una dieta equilibrada, si no hace ejercicio, es sedentario, tiende a la obesidad, entonces el calcio se va a acumular en las placas de ateroma de las arterias. Y el magnesio lo que hace, para bien, es que el calcio no se fije. Ya hablamos de los riñones, en el oxalato de calcio, que no se van a formar cálculos porque evita que el oxalato de calcio se cristalice. Pero en los vasos arteriales, por ejemplo, ¿qué más? Las coronarias, que son las arterias del corazón, va a evitar que el calcio, valga la redundancia, se calcifique en ese ateroma, porque cuando se rompen los ateromas es cuando vienen los infartos, las embolias, etcétera, etcétera, todo eso que tú ya has oído. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, en las células del organismo, tenemos, cada célula tiene su núcleo, su nucleolo, el citoplasma, la membrana celular, pero hay un organelo, por así decirlo, que se llama mitocondria. Y la mitocondria es la encargada de la oxigenación de cada célula de nuestro cuerpo, sea del ojo, sea, por ejemplo, en el caso del hígado, sea del intestino, sea del estómago, sea en los músculos, etcétera, etcétera. Entonces, es en la mitocondria donde actúa el magnesio. Es muy importante porque el magnesio no va a actuar en otra parte que no sea tan necesaria. Si yo estoy diciendo que tiene una intervención en más de 350 reacciones enzimáticas, bueno, sería interesante ver y es interesante observar que el magnesio va a utilizarse mucho por la mitocondria. Ahora, ya hablé en otra ocasión de la vitis vinífera, ya hablé, o sea, de la semilla de uva roja, ya hablé sobre la diabetes y otras enfermedades. Pero el magnesio también para los diabéticos es importantísimo, porque aparte que tienen mucha diuresis, y más si es hipertenso y está tomando diuréticos, le va a caer muy bien. Vamos a suponer que hay un paciente que tenga una prediabetes. Muchos médicos no están de acuerdo con ese, sobre todo médicos más jóvenes o jóvenes, no están de acuerdo con ese concepto de prediabético. Dicen, no, o hay diabetes o no la hay. No, sí hay prediabetes. El organismo va avisando, se aumentan los niveles de glucosa, como que la cosa no anda bien. Entonces el paciente lo primero que tiene que hacer es llevar a cabo una dieta muy buena, muy sana. Pero, sin embargo, vamos a suponer que la dieta fuera insuficiente antes de recurrir a un tratamiento con antidiabéticos como tal. El magnesio es muy bueno para controlar los niveles de azúcar, la glucosa en la sangre. Entonces, podemos decir que el magnesio, lo digo con la autoridad como médico, regula el azúcar en la sangre y eso es muy importante. Ahora, los alimentos procesados no traen magnesio, traen conservadores, traen mucho sodio, mucha sal. Entonces, esos alimentos procesados no hay que consumirlos, hay que consumirlos lo que el Eterno nos ha dado a través de la naturaleza. Pero todos lo que son alimentos procesados no traen magnesio. En Estados Unidos de Norteamérica, lo vemos por los hermanos que van y pacientes que van viniendo, etcétera, etcétera. Dicen, doctor, yo todo lo como procesado. Entonces ya ahí estamos viendo una alarma de que no está consumiendo el suficiente magnesio. Y por eso se vuelven fácilmente hipertensos y por eso la glucosa se empieza a disparar, aparte de que están comiendo demasiadas calorías. Recuerden que el hecho de comer mucha azúcar o tomar mucho alcohol va a disminuir el magnesio. Entonces, no ir hacia los alimentos procesados porque ellos prácticamente son cero en magnesio. Ahora,
El problema está también en que no se tiene una buena alimentación, no se comen frutas, no se comen verduras, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Si te han detectado la glucosa ya elevada, etcétera, toma magnesio, te vas a sentir muy bien. No te lo está recomendando una persona que no sabe, te lo está recomendando un médico. Hay un padecimiento que se llama osteopenia, que quiere decir que baja el calcio en los huesos. Una deficiencia de calcio en los huesos. Y si no se trata esa osteopenia, la paciente, generalmente es mujer, son mujercitas, pero también hay varones, va a acabar en una osteoporosis. Entonces, generalmente damos calcio, pero a veces no se da magnesio. Entonces, lo correcto es dar calcio con magnesio y así se evita la osteopenia, o sea, la baja del calcio, la descalcificación pues de los huesos, y se va a evitar lo más grave, que es una osteoporosis, porque la osteoporosis puede desencadenar hasta una fractura de cadera y después ya las personas no quedan igual, aunque se les ponga una prótesis que se llama de Austin Moore, es la cadera completa para el movimiento de la pierna, digamos, del muslo. Entonces, el magnesio es lo mejor para evitar la osteopenia y la osteoporosis, desde luego acompañada de calcio, pero dando magnesio. Ahora, ¿dónde se encuentra el magnesio? Todo lo que sean frutos de hoja verde, oscuro, de verde oscuro, por ejemplo, como el perejil, trae mucho magnesio. Las espinacas, a comer espinacas como Popeye, mucha espinaca trae mucho magnesio. El brócoli trae mucho magnesio. El cacao sin endulzar. El cacao sin endulzar es magnífico, trae mucha cantidad de magnesio. Y en cuanto a semillas, encontramos, por ejemplo, las nueces, traen mucha cantidad de magnesio. Las almendras, la avena, que por cierto hay un audio que lleva muchas reproducciones, gracias al Abacados, al Padre Eterno. Ahí hablo sobre la linaza, aceite de olivo y avena. La avena trae mucho magnesio, el trigo trae mucho magnesio. Y en cuanto a frutas como tal, o frutos, hablando de frutos, papaya, trae mucho magnesio, la papaya, el jitomate rojo, no el tomate verde, sino el jitomate rojo. El melón también trae mucho magnesio. Las fresas traen muchísimo magnesio, la sandía y los frijoles, muchísimo magnesio. Entonces, no solamente los de hoja verde, oscuro, pero quise dar varios otros alimentos. Ahora, ciertamente para un problema de hipertensión, lo mejor es comer esto. Porque muchas personas dicen, bueno, me siento bien porque ya bajé de peso, sí, pero que es que también están consumiendo magnesio. Tal vez no a las dosis que se requiriera para controlar una hipertensión, pero sí, actúa muy bien. Si ustedes comen todo esto, van a obtener buena cantidad de magnesio. Ahora, el magnesio atraviesa la barrera hematoencefálica. Eso para uno como médico cuenta mucho, porque hay medicamentos que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, como atraviesa la barrera hematoencefálica, va a ser, es un mineral, no es una vitamina, pero voy a decir esto, me atrevo a decir esto, va a actuar como una vitamina para el cerebro. Por eso es lo de la memoria. Por eso es lo de los neurotransmisores y neuromediadores o moduladores en el sistema nervioso central. Entonces el magnesio atraviesa la barrera hematoencefálica. Es algo que nosotros como médicos siempre, o al menos yo como médico tengo muy en cuenta, que se puede atravesar esa barrera hematoencefálica porque hay ciertos medicamentos que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Hay otros que no conviene, hay otros medicamentos que no conviene que atraviesen la barrera hematoencefálica, por eso no hay que autorrecetarse. En este caso te lo está recomendando un médico. Ahora, nuestros abuelos comieron más sanamente que nosotros, siendo honestos, y llegaban tal vez a más edad y mucho más fuertes. Sus manos eran fuertes, aparte que eran campesinos, muchos de ellos, o pastores, me refiero de ovejas, de animalitos. Entonces, ellos comieron mucho mejor. Ahora, la tierra como tal ha ido perdiendo minerales por tanta contaminación y por los mismos fertilizantes. Entonces, por eso decía yo, aunque se coma mucho perejil
o se coma mucha sandía o papaya, melón, nueces, almendras, etcétera, todo lo que mencioné anteriormente. A veces no se obtiene la cantidad suficiente de magnesio porque la tierra misma está bajo maldición. Nosotros lo entendemos porque somos mesiánicos, estudiosos de la Biblia, de la Torá, de la Tanaj. Pero los mismos fertilizantes también han ido haciendo que la tierra ya no tenga suficiente magnesio. Entonces, aunque comamos mucho perejil, no vamos a consumir la suficiente cantidad de magnesio. Empezando porque ya no se come bien, no se hace el suficiente ejercicio, la gente es muy sedentaria, todo aquello. Y aparte, aunque se coma bien, ya no hay suficiente magnesio en la tierra. Todo diabético, yo diría así, tendría que tomar magnesio. El magnesio también desintoxica el cuerpo. Personas que han estado con psicotrópicos mucho tiempo, no quiero mencionar nombres específicos acá, pero que han estado tomando medicina para los nervios, que es controlada, y quieres quitar esa medicina, toma magnesio y ve reduciendo poco a poco la medicina que te hayan dado para los nervios. No me estoy refiriendo a medicina psiquiátrica como tal, para una esquizofrenia, una hebefrenia, catatonia, etcétera, porque eso necesita liberación demoníaca, eso es otra cosa. Me estoy refiriendo que si tú no podías dormir y entonces fuiste a un médico, te dio, tomes estas pastillas para dormir y le van a recoger la receta. Si quieres quitar eso, velo disminuyendo poco a poco y vas aumentando, ahorita voy a hablar de eso, la cantidad de magnesio y vas a ver cómo en poco tiempo vas a poder quitar la medicina que estés tomando. Ahora, el magnesio va a disminuir con la edad, es decir, los que ya tenemos más edad, ya no absorbemos igual las vitaminas. Después de los 45, 50, 55 años, ya no absorbemos bien las vitaminas, ya no absorbemos bien los minerales. Por eso es necesario dar un vitamínico extra. Y en este caso, ¿qué mejor que el magnesio? Entonces, la absorción en el intestino delgado ya no es la misma que un jovencito de 15, 20 años. Los que ya tenemos 60 años o más, entonces necesitamos tomar algún vitamínico y si se toma magnesio es excelente. Recuerden que ayuda mucho a los huesos, no olviden eso. Una buena dentadura, para una buena dentadura, magnesio. No nada más el calcio, sino dar magnesio. Y entonces vamos a evitar hasta una fractura de cadera, que es muy frecuente en las mujercitas. Ahora, si se toma magnesio, aumentan las inmunoglobulinas. ¿Qué es eso? Aumentan las defensas del cuerpo. Se previenen infecciones. Se previenen infecciones urinarias, y no solamente urinarias, sino intestinales. Entonces el magnesio nos va a prevenir infecciones de todo tipo. Recuerden que va a mejorar mucho la presión arterial. Perdón que vaya repitiendo ciertas cosas, pero son todavía más importantes. El magnesio, como ya hablamos, va a evitar infartos. Va a evitar infartos. Cuando hay migraña y asma que no tenga un origen espiritual, el magnesio, por ejemplo, una alergia, excelente el magnesio para las alergias. Ahora que tantas personas estornudan, están estornudando por alergias, lo mejor es tomar un extra de magnesio, independientemente de comer lo que yo indiqué hace unos momentos más. Y vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, valga la redundancia, no forma cálculos en los riñones. No forma cálculos en los riñones porque va a evitar que el oxalatos de calcio se fije en los riñones. Y entonces no crean eso de que no hay que tomar magnesio porque causa cálculos en los riñones. Lo que sí no se debe de emplear el magnesio y ahora en breve lo voy a decir. Hay un síndrome, hablando de otras cosas, pero del mismo magnesio, hay un síndrome que se llama síndrome X. Es un síndrome metabólico. Muchas personas lo tienen después de los 50 años de edad. Tienen diabetes, tienen hipertensión, colesterol, triglicéridos altos, etc. Eso se llama síndrome X o síndrome metabólico. Entonces, si nosotros damos magnesio, se va a aprovechar mucho mejor la insulina. Recordemos que baja el colesterol malo, aumenta el bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú has oído del síndrome X, que es el síndrome metabólico, repito,
diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos altos, etc. El magnesio es excelente para el síndrome X o el síndrome metabólico. Pacientes que su hígado no les está funcionando muy bien. Hace tiempo yo di una plática sobre el hígado graso. El magnesio va a desintoxicar, y qué mejor que desintoxicar en este caso el hígado. Entonces va a mejorar mucho la función hepática con el magnesio. Algo que se quejan generalmente casi todas las mujercitas, cólicos menstruales o premenstruales, magnesio. Generalmente hay pacientitas que están acostumbradas a que cada vez que les va a venir su ciclo, estoy hablando esto tan naturalmente porque es creación del Eterno, aleluya, entonces toman sus analgésicos. Si empezaran a tomar más magnesio van a ver cómo esos cólicos premenstruales y menstruales se quitan. Para las embarazadas, el magnesio es muy útil, por eso decía yo que en las vitaminas que prescribo trato de que vaya una buena cantidad de magnesio, con 50 miligramos diarios, está muy bien. Va a evitar el parto prematuro, o inclusive abortos, cuando es de menor edad, cuando es embrión todavía, no feto, cuando es embrión, el bebito o bebita que venga en camino. Entonces, para evitar el parto prematuro, que eso sí que es problema porque muchos nenitos y nenitas nacen a los 7 meses, de edad gestacional, a los 8 meses, entonces el magnesio evita el parto prematuro. El magnesio tú lo has conocido, decía yo, para evitar el estreñimiento. Mejora mucho la digestión. Si tú tienes una plenitud de mucho meteorismo, mucho gas y demás, toma el magnesio y vas a ver cómo va a mejorar mucho tu digestión. Previene, lógico, la constipación. Recuerden que voy dando puntos claves, va a mejorar mucho la función cerebral debido a que atraviesa la barrera hematoencefálica. Ahora, cuando hay artrosis, por ejemplo, un problema que sea una artrosis en general, no estoy diciendo artritis, aunque también actúa en la artritis el magnesio. La artrosis es cuando el aceitito que tenemos en las articulaciones es que como la bisagra de las puertas, si les falta aceite, entonces empiezan a rechinar las bisagras. Lo mismo muchas personas tienen artrosis, no solamente en las manos, artrosis de cadera, que eso duele muchísimo, artrosis en la rodilla, en el tobillo, etcétera. Lo mejor es el magnesio antes que el calcio. Lógico, si hay que dar una buena dosis de calcio, pero si el paciente ya no toma leche porque es alérgico o más bien intolerante a la lactosa, ese día no puede tomar leche, etcétera, hay que dar magnesio extra y desde luego el magnesio. Entonces, para la artrosis, el magnesio. Nosotros como médicos, al menos yo como médico, que veo hermanos que tienen confianza con un servidor, este tema no está siendo dado para hacer propaganda, pero quiero decir algo muy importante. Siempre prescribo cosas kosher, cosas limpias, porque hay muchos medicamentos para la artrosis que está sacado de los mariscos. Entonces, si tú guardas una dieta, tú ya guardas Torah y estás guardando Torah y vas con tu médico y te prescribe algo, que a lo mejor el médico pues él no sabe de Torah, te prescribe algo, te lo va, esas sustancias que se están utilizando tanto ahorita para la artrosis está sacada de los mariscos, entonces no se está guardando bien Torah y tú no tienes la culpa, pero lo importante es investigar. Bueno, en la depresión actúa bastante bien el magnesio debido a que atraviesa la barrera hematoencefálica. Lógico, primero vemos lo espiritual y sí es muy importante ver que haya buena dosis de magnesio porque va a aumentar la serotonina y entonces si aumenta la serotonina y la dopamina también, que es muy importante, va a haber un buen bienestar en la persona. Hay una enfermedad que yo ya hablé también, está filmada, no sé si grabada, sí, pero no sé si filmada, fibromialgia. En la fibromialgia, independientemente de su origen, si es espiritual o no, es bueno dar magnesio, una buena ayuda. Si es espiritual, cuando se van los sheidim, los demonios se alivia la persona. Pero muchas no son cosas demoníacas. Recuerden lo que ministramos en el Brit Hadashah. Y a Yahshua HaMashiach le traían enfermos y endemoniados. Y yo dije que es una diferencia bastante grande. Hay enfermedades, eso es por el pecado del hombre, desde la caída de Adán y Eva. Pero
pero hay cosas que son demoníacas, entonces no tachemos todo que es demoníaco, digamos todo es demoníaco y satanizar todo. No. Entonces, es muy importante para la fibromialgia el magnesio. Y ya ministré sobre el insomnio. Si tú no puedes dormir bien, vas a ver, toma magnesio y vas a ver si no vas a dormir bien. Vas a dormir mucho, muy bien, porque es relajante. No causa adicción. Eso es muy importante. No está controlado. O sea, que te tengan que recoger la receta. No va a causar adicción, como cierto tipo de medicamentos. Como actúa en tantas áreas el magnesio, por ejemplo, mejora mucho la flora intestinal. Y si mejora mucho la flora intestinal, entonces vas a hacer buena digestión, no vas a tener infecciones intestinales. Lógico, hay que cuidarse, no comer aquí y allá o con las manos sucias. Eso es algo de lo que ya hemos platicado, pero va a mejorar muchísimo la flora intestinal. Es decir, todo lo que es la flora intestinal, no quiero irme hacia ello porque nos desviamos, la va a mejorar mucho. Y recuerden, los pacientes que tienen mucho gas, perdón, que lo diga así, es por una población de bacterias, que a veces no son muy buenas. Como previene las infecciones, el magnesio va a hacer que se salgan esas bacterias. Y aparte vas a hacer buena digestión, no vas a tener tanto gas. Recordemos que la magnesia como tal, porque son diferentes, aquí cualquiera diría, no, pues es lo mismo. No, no es lo mismo, no. Aunque la magnesia se ha utilizado para la acidez, si se utiliza el magnesio como tal, también va a evitar la acidez. Es un paciente que tenga una gastritis, tomando magnesio, mira cuántas bendiciones va a tener. Y recuerden, es creación del Eterno. No interfiere con la absorción de otras vitaminas, de otros minerales, no interviene con la absorción de los aminoácidos para formar proteínas, no interfiere con la absorción de otro medicamento que se esté tomando, por ejemplo un antihipertensivo. Ahora, ¿cuál es la dosis recomendada para los adultos? 400 miligramos diarios y a veces llego a dar hasta más miligramos al día. Los jóvenes de una edad entre los 18 a 30 años, lo ideal es 250 miligramos por día. Y los niños pueden tomar magnesio también, de hecho necesitan tomar magnesio, 100 miligramos por día. Si tú le das algunos de los alimentos que yo ya mencioné hace un momento, entre frutas, etcétera, legumbres y demás, brócoli, perejil, etcétera, es muy probable que tu nene tenga una buena dosis de magnesio. Pero recordemos lo de la tierra, que ha perdido también muchos minerales porque está bajo maldición la tierra. Y de eso ya hemos hablado bastante. Ahora, mejora mucho la circulación venosa. Pacientes que tienen flebitis, que tuvieron flebitis o tromboflebitis, que tienen varices, va a mejorar mucho la circulación venosa y va a mejorar mucho la circulación, y esto quiero que le pongan atención, arterial. Entonces va a haber mejor memoria, va a haber mejor circulación, no solamente venosa, sino arterial, y entonces nuestros órganos van a estar mejor oxigenados. Eso es muy importante. Hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, hablé sobre la oxidación y hablamos sobre los radicales libres de oxígeno o los radicales libres. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el magnesio? Va a evitar la proliferación de radicales libres. A veces se toman vitaminas antioxidantes, pero nos olvidamos del magnesio. Entonces, repito, va a evitar la proliferación de radicales. ¿Qué es eso? Que la gente se vuelva más vieja o que envejezca antes de lo que debe. Entonces, hay personas que tienen 50 años, y esto no es para burla, al contrario, es para ayudar, y ya están muy encorvados, tienen mucho problema, etcétera, y tienen apenas 40 o 50 años, y muchas veces no es la falta de vitaminas, sino la falta de magnesio. Por todo lo que ya platicamos, que actúa en más de 350 reacciones enzimáticas. Entonces, si evitamos la oxidación, en la medida de lo posible, desde luego, de nuestro organismo, y más con magnesio, entonces vamos a tardar un poquito más según la voluntad del Abacados. Pero es muy importante mantenernos más fuertes, más fuertes. Para los varones ayuda mucho a la salud prostática.
En la próstata da excelentes resultados. Si tú estás tomando algún medicamento para poder miccionar porque tienes hipertrofia de próstata, etcétera, lo mejor es agregar magnesio. Vas a ver qué bien te va a ir con el magnesio. En la próstata a veces vemos calcificaciones. Las calcificaciones son cuando un problema prostático ya ha sido muy viejo, o sea que tiene mucho tiempo. Son productos amiláceos, así se llaman en medicina. Los vemos en el ultrasonido. Cuando hay calcificaciones en la próstata, el paciente llega con mucha molestia, tiene un dolor constante, punzadas, etcétera, ardor al orinar, etcétera, etcétera. Entonces, si se da magnesio, estos síntomas, si no es que desaparecen, se quitan en un 95%. Y en la gran mayoría desaparecen. Entonces, puede ser que las calcificaciones, el magnesio, las triture. Es que esto es maravilloso. Si yo dije que no hay cálculos en los riñones, porque evita que el oxalato de calcio se fije, en la próstata actúa de la misma manera. Aunque ya haya calcificaciones en la próstata, pueden ser quitadas a través del magnesio. Esto es algo que vale la pena que lo escuchen y que lo lleven a cabo. Hemos oído también, y yo mismo lo he dicho aquí, de la vitamina A para la piel, para las uñas y para el cabello. Pero el magnesio no se queda nada atrás y no es vitamina, es un mineral. Entonces, ¿quieres tener una piel sana, un buen cabello, una buena cantidad en las uñas, es decir, que no sean uñas quebradizas y demás? Entonces, agregar a la vitamina A y E el magnesio y te va a ir muy bien. Ahora, si yo dije que previene la arteriosclerosis y previene las alergias, prueben con magnesio. Probablemente has ido con un alergólogo, y yo bendigo a todos los médicos, pero vamos, has ido con un alergólogo y te han puesto cantidad de pruebas en la espalda, etcétera, y dicen, bueno, es alérgico al polvo. Pues polvo hay en todos lados. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Por los ácaros. Bueno, prueben con magnesio. Y van a ver cómo esos estornudos se van a ir retirando poco a poco y después, primeramente, el eterno van a desaparecer. Entonces, previene la arteriosclerosis, es un problema que a todos los que ya rebasamos casi los 60, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Las alergias, recuerden eso, es muy importante. Ahora, si no hay magnesio, no se fija igual el calcio en los huesos. Eso es algo que quiero volver a recalcar. Para buenos dientes y buenos huesos, magnesio acompañado junto con el calcio. Hay un problema que ya platicamos hace tiempo sobre el colon irritable, la colitis irritable, el colon nervioso que llamamos algunos. Entonces, para el colon irritable, el magnesio. Vamos a recordar, ¿para qué sirve el magnesio? Es un sedante, pero natural, relaja. Y entonces la colitis irritable es por exceso de adrenalina, noradrenalina, por exceso de nervios, etcétera. Entonces, si se da el magnesio, la colitis irritable desaparece. Ahí sí puedo decirlo, desaparece como tal. Entonces, prueben el tomar magnesio. Hay algo que no quiero que se me pase. Disminuye los triglicéridos. Eso es muy importante. El coco de muchos, por así decirlo, el problema de muchos es los triglicéridos, a veces no es tanto el colesterol. Y la hipertrigliceridemia causa más problemas de infartos que el mismo colesterol. Los problemas de embolias o tromboembolias, no solamente, o sea, las cerebrales, me refiero, no son tanto, sí son provocadas muchas veces por el colesterol, pero la gran mayoría es por los triglicéridos. Lógico, hay que alimentarse sanamente, no comer mucha grasa, etcétera, eso ya lo sabemos, y desde luego nosotros comemos kosher, no comemos puerco, no comemos mariscos, etcétera, etcétera. Hace poquito, ya un tiempo hablé algo sobre la diabetes, pero en el embarazo, creo que en el mismo tema de la diabetes. Entonces, para evitar la diabetes del embarazo, magnesio. Por eso vuelvo a enfatizar esto. Si se dan unas vitaminas, tómese estas vitaminas, señora, por favor. Y se le da ácido fólico, está muy bien, pero que las vitaminas y los minerales lleven incluido el magnesio, para que se evite una diabetes del embarazo. En los niños con autismo, y que el autismo es un tema que ya está grabado hace un par de años ya, el autismo es generalmente espiritual y por intoxicación de varias cosas, después platicaremos, pero el autismo
Si nosotros damos magnesio, como atraviesa la barrera hematoencefálica, el niño va a mejorar muchísimo, a pesar de que tenga el autismo, que ya sabemos que tiene muchas veces una causa espiritual y muchas veces por sustancias tóxicas. Hay, por ejemplo, un medicamento que yo utilizo mucho. Utilizo, por ejemplo, el valproato de sodio, el valproato de magnesio para la epilepsia. Entonces, si no se da valproato y se da el puro magnesio, da resultados excelentes el puro magnesio en la epilepsia. Una epilepsia que no sea espiritual, o sea, que no sea causada por demonios, porque eso está en la Biblia, en la Tanaj, está que hay epilepsia causada por demonios, aquí lo vemos. Pero una epilepsia que haya sido causada por algún golpe en la cabeza y se quedó un coágulo allá adentro y entonces causa un electroshock, es un decir. Entonces, si yo doy magnesio a mis pacientes con epilepsia, les va todavía mucho mejor, mucho mejor. Hay un cuadro en los niños que se llama hiperactividad infantil, donde el niño no puede estar quieto. No me refiero a un niño que sea normal, que sea travieso en lo normal, no. Hay una hiperactividad, es ese tipo de niños que no se pueden estar quietos un solo segundo, pero que son un poquito agresivos, a eso es a lo que voy. O sea, quieren meter los dedos donde se mete el contacto, quieren agarrar el foco, cosa que se puede quemar, o sea, se pasa ya de una actividad normal de un niño. Hace mucho tiempo se utilizaban muchas medicinas, pero lo mejor es el magnesio. El magnesio es lo mejor para esa hiperactividad infantil. Y mucha atención con lo que voy a decir. A veces me llegan parejas, o sea, una pareja que no ha podido tener bebés. Ya se le hicieron análisis al esposo, ya se le hicieron análisis a la esposa, ya se le hizo una histerosalpingografía. No puede quedar embarazada, ovula bien, no tiene otro problema, pero hay alguna alteración, no se puede embarazar, falta de magnesio. Eso es muy importante. En una infertilidad femenina, o sea, una infertilidad, lógico, perdóname, una infertilidad, porque también hay infertilidad en los hombres. Una infertilidad femenina, entonces lo correcto es magnesio. Porque un hombre puede ser infértil si no produce espermatozoides. Entonces, lo mejor es el magnesio y va a ovular de una manera mucho mejor. Las trompas de falopio van a estar más elásticas y va a poder pasar el esperma, porque los espermas van a embarazar en el tercio medio de la trompa de falopio y después pase hacia el útero y entonces empieza a desarrollarse el bebé. ¿Quieres mantener tus vías urinarias limpias? Volvemos, magnesio, previene muchas infecciones. Hace tiempo hablé sobre la tiroides, estoy dando un resumen porque esto llevaría muchas horas explicarlo. En el hipertiroidismo, por ejemplo, si damos magnesio, yo doy magnesio, le va a ir mucho mejor a la persona. En el hipertiroidismo, decía yo en el tema de la tiroides, que no sea espiritual, sea que sea un trastorno por otro tipo. Hay taquicardias, y sí están indicados los betabloqueadores, yo también los utilizo, pero si le agrego magnesio le va a ir mejor a ese paciente. Recordemos lo que yo les mencioné en un inicio, va a evitar las palpitaciones, la taquicardia. Hay un cuadro que se presenta mucho en los niños, y eso ya está grabado desde hace muchos años, en la página gozoypaz.mx sobre el bruxismo. El rechinar de dientes de los niños o de las personas adultas inclusive, quiere decir que son personas muy nerviosas y se la pasan rechinando los dientes toda la noche. Magnesio antes de dormir. Recuerden las dosis, 400 miligramos para el adulto al día, 250 miligramos para los jóvenes entre 15 a 30 años y 100 miligramos para los niños. Desde luego que hay que llevar una dieta adecuada, eso es lo principal. Ahora, hay pacientes que tienen una ansiedad y la calman solamente comiendo. Eso existe. Si es un problema espiritual, lo tratamos con liberación demoníaca. Pero si no es un problema demoníaco como tal, solamente es una ansiedad que está sintiendo el paciente, se le da magnesio. Y entonces esa ansiedad por comer, esa polifagia que no se debe a una diabetes, se le va a calmar esa ansiedad por comer. Ahora, algo muy importante es esto. ¿Cómo saber si uno se está pasando? Si una persona va y compra magnesio, ¿cómo saber si se está pasando de dosis o no?
Porque yo hablé de edades, pero no hablé de peso, ni de estatura, o sea, sobre todo de peso. Puede causar, aunque no es para ello, pero puede causar una pequeña diarrea y es señal de que el paciente está tomando más dosis. Porque hay pacientes que se les prescribe, tómese usted una tableta de magnesio todos los días. Y dice, bueno, me sentí bien, pero yo creo que con 2 o 3 o 4 o 5 me voy a sentir mejor. Y es ahí cuando le puede venir una diarrea, señal de que se está pasando de dosis. Ahora, no está indicado el magnesio en insuficiencia renal. Cada día me llegan más pacientes con insuficiencia renal por una diabetes mal controlada, o sea, nunca se cuidó el enfermo, por una hipertensión. Entonces el paciente lo toma a juego y dice, bueno, pues tengo la diabetes, tengo 200 de azúcar, ahí me la llevo, jajaja, y jojo, sigo comiendo pan de dulce, no hay problema. Y después vienen las complicaciones hasta de amputaciones de un pie o de una pierna. No busquen eso. Entonces, decía yo, no se puede dar en la insuficiencia renal. Eso sí, hice un paréntesis. Cuando hay insuficiencia renal no se puede dar magnesio. Voy dando una conclusión en general, pero voy a hablar todavía de otras cositas. El magnesio activa las defensas del cuerpo, entonces los anticuerpos van a estar bastante elevados, que es bueno, es bueno. Evita la acumulación del ácido úrico. Entonces, los pacientes que tienen problemas de cálculos de ácido úrico en los riñones, los pacientes que tienen ácido úrico en las articulaciones, sobre todo se llaman tofos, en el codo o hasta en el oído, la acumulación de ácido úrico se quita con el magnesio. Cuando haya una gripa y quiere salir más rápido de ella, porque se van a aumentar las defensas, lógico, no porque sea un antiviral, sino va a aumentar los anticuerpos y entonces los virus van a morir más rápido. Si hay una gripa, una bronquitis, o hay gripas y bronquitis muy frecuentes, hay pacientes que se enferman de gripa cada 15 días o cada mes, eso no es normal, aparte que hay que ver si no hay una sinusitis y demás, pero si es una simple gripa y se complica, o sea, está cada mes con la gripa, dar magnesio y vean los resultados. Ahora, el magnesio no solamente sirve para todo esto que expliqué, y faltan más de 300 cosas que podría yo platicar acá del magnesio, pero aumenta la secreción de bilis y hace que la bilis sea más aguadita, perdón por la expresión, más ligera, y entonces va a evitar los cálculos en la vesícula. En este caso actúa un poquito parecido al boldo, del cual podríamos platicar después. Entonces el magnesio va a evitar problemas de cálculos en la vesícula. Ahora, si ya están formados los cálculos en la vesícula, puede ayudar a disolverlos, puede. Ahí no estoy haciendo una afirmación como en otras cosas que yo platiqué, pero sí ayuda mucho, ayuda totalmente a evitarlos. Y si están formados, puede que tanto, un 50% de que los cálculos vayan disminuyendo, porque la mayoría de cálculos son en la vesícula formados por colesterol. Y entonces, cuando uno opera una vesícula, aunque sea una piedra de este tamaño, a veces la toca uno tantito con las manos y se despedaza, porque es puro colesterol. Malo cuando ya están calcificadas, porque ahí son piedras que no se pueden romper. Entonces va a evitar los cálculos al 100%, porque va a ser más licuada la bilis. Y recuerden, todo esto que platiqué es porque el magnesio actúa en más de 350 reacciones enzimáticas. Ahora también, perdón por la redundancia, recordemos, después de los 40, 45 años, 50, 55 años, ya no absorbemos bien las vitaminas y tampoco los minerales. Tomar magnesio. Ahora, ¿cómo se toma el magnesio? ¿Cómo se consigue el magnesio? El magnesio se puede conseguir como gluconato, por ejemplo, en polvo, pero voy a atreverme a decir esto porque yo sé que va a ser para el bien de mucha gente y de muchos hermanos. El magnesio se puede conseguir en tabletas de 250 miligramos y puede ser una mezcla de dos tipos de magnesio, puede ser óxido de magnesio con citrato de magnesio, gluconato con óxido o óxido con etcétera, puede haber una mezcla ahí. Pero tabletas de 250 miligramos, bueno, si yo dije que para un adulto son 400 miligramos al día, y una persona es muy estresante, muy nerviosa, puede tomarse media tableta
Son muy duras esas tabletas, hay que partirlas con un cuchillo muy afilado o con un partetabletas. Se puede tomar media tableta en la mañana y media tableta en la noche. Si lo que tiene el paciente no es una ansiedad, sino solamente insomnio, entonces que se tome una tableta completa, pero puede ser que inicien con media tableta de 250 miligramos en la noche. Y si tú ves que todavía el insomnio como no quiere ceder, una tableta y vas a ver qué bien vas a dormir. Este tema fue dado para bendición de mucha gente. En esta congregación, que por cierto es una congregación AC, Asociación Civil, creemos en el Eterno y guardamos la bendita Torah, la palabra de Dios, la palabra de Elohim, pero también nos interesa el bienestar de la gente. Que el Eterno les bendiga y les guarde y promocionen este video. Van a ayudar a muchísima más gente más. Shalom Ahim, hasta Shabbat. Leitraot.